Buenas noches, soy Mauricio Altamirano. Mauricio, quiero saber, pido disculpas por la demora en la tardanza de este programa. Teníamos lastimosamente un atraso, un problema, perdón, con el internet, y eso pues nos llevó hasta esta hora para poder compartir y poder transmitir con ustedes. El día de ahora, pues como se anunció hace el día de ayer, este 16 de septiembre a las 8:30 minutos, voy a compartir con ustedes la segunda parte del programa de la relación que existe entre el ocultismo y el cristianismo. Así que los invito desde ya para que por favor puedan enviar sus preguntas relacionadas al programa, relacionadas con el tema que se va a llevar a cabo el día de hoy. Y pues ir viendo en el transcurso de la transmisión pues cuáles son sus inquietudes para poderles responder. Saludo con mucho afecto, con mucho aprecio a las personas que me sintonizan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes redes sociales, por Facebook, Instagram, YouTube. Gracias por estar conectados. Hay personas que me ven desde diferentes países de Europa, de América del Sur, de Asia, de África, bueno, de los 5 continentes básicamente. Recuerden siempre, quien quiera hacer su consulta, puede hacerlo al 503-7408-3962, que es el WhatsApp, 503-7408-3962, y las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, como Mauricio Quiero Saber. Dice acá Douglas Aníbal Villafranco: bendiciones, mi estimado, saludos especiales igualmente, muchas gracias. Dice Mustis: gustazo saludarlo y que nos comparta su sabiduría. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, repito, para las personas que van entrando, me disculpo por la demora en haber transmitido tan tarde. Había un problema con la conexión de internet que nos llevó un poco poder solucionar, pero ya estoy acá con ustedes. José Regalado dice: gracias por compartir, Mauricio. Bueno, con mucho gusto. Buenas noches, Mauricio, dicen acá en Instagram. Bueno, vamos a comenzar. Como este programa, el primero fue hace ratito ya, el 23 de mayo, quiero mencionar de manera muy, ¿cómo se llama esto? Muy rápida, algunas cosas para que estemos en la misma sintonía. Una de las cosas que yo quedé pendiente de aclarar era sobre los equinoccios y los solsticios. Hablaba que la crucifixión, la Semana Santa, bueno, se hace en base a la cuarta luna llena actualmente, pero inicialmente esa era una fiesta del equinoccio y se celebraba la crucifixión. ¿Por qué? Porque en el equinoccio se hace, en aquel momento se dijo así, hace muchísimo tiempo, una cruz entre la línea del Ecuador y se me ha ido la palabra, la eclíptica. ¿Sí? Se hacía acá, se hacía esto, realmente es una X lo que se hace. Pero en aquel momento se dijo, se llamó como una cruz. Esa aclaración, esas palabras que se me habían olvidado, yo quedé comprometido a aclarárselas. Hablábamos en aquel momento que los determinantes de una creencia vienen dados por su geografía, por el clima, por el entorno de la naturaleza. Es así como ustedes pueden comenzar a ver que hay una serie de divinidades diferentes según la geografía. Los dioses de los celtas, de los noruegos, son dioses blancos. Los dioses africanos son negros. Los dioses de América son como los indígenas, como los indios. Entonces aquí surge algo bien interesante.
que yo se lo escuché a un tío mío hace muchísimo tiempo y tenía toda la razón. Solo que se los comento como él me lo dijo. Dijo que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Yo le corrijo y digo, el hombre se explicó a sí mismo, a Dios, a su imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre común no tenía un contacto con Dios. A medida, lo explicaba, fue pasando el tiempo, fueron surgiendo diferentes habilidades entre las tribus cuando el hombre pasó de nómada a sedentario. Fueron surgiendo varias especialidades y entre ellas estaban aquellas personas que podían ver los sueños, podían ver a través de los sueños, que podían ver cosas, que percibían cosas que no eran el común, pero sí son normales. Y aquellos hombres y mujeres que tenían una capacidad superior a nivel espiritual, que en el judaísmo se desplazó a la mujer, porque estos mitos han sido solares y lunares, solar para el yang y lunar para el yin. Entonces, acá vimos cómo la siembra, la pesca, la caza, la recolección de frutos, los embarazos, los solsticios, los equinoccios, las fases de la luna, el clima, etcétera, tenían sus fechas. Y eso el hombre antiguo se comenzó a dar cuenta que cuando el sol, la sombra del sol estaba de este lado, pasaba esto, que cuando estaba más para acá, pasaba esto. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de estar hace algunos años en unos templos mayas que están acá en Yucatán. Y claro, para alguien que no valora eso, pues es cualquier cosa, pero a mí me resultó sumamente interesante y bonito, aunque eran algo bien sencillo, eran cosas bien sencillas. Eran 4 ventanas que estaban alineadas todas. Cuando el sol estaba en el centro de esa ventana, era solsticio, equinoccio, solsticio, equinoccio. Y eso fue marcando las creencias del hombre, que el calendario de Venus famoso de los mayas es una cosa relacionada, es un tema relacionado a esto. La luna y el sol, que son los más comunes, pero el hombre fue observando el cielo y comenzó a ver fuerzas poderosas en el cielo. El paso de los planetas, el famoso rayo, el trueno, la lluvia que daba la vida con la primavera y el invierno que traía la muerte. Y así el hombre fue identificando, de modo tal que tenemos muy buena parte de la, ¿cómo se llama esto? De la tradición africana y de los africanos que vinieron a América, tienen muy unida esa tradición con la naturaleza, así como se les estoy comentando. Entonces, el hombre fue identificando fuerzas. A esas fuerzas le llamó dioses. Y aquí vamos a hacer una primera separación, aclaración. Dios, lo dijimos en el programa del 23 de mayo, su origen etimológico, el origen de la palabra Dios, viene de día. Eso no es invento mío, ustedes lo pueden buscar. Dios viene de día. Me he quedado un poquito pando. Dios viene de día y el día está determinado por ¿quién? Por el sol. Entonces realmente el hombre antiguo, a quien realmente le llamó Dios, era al sol. Y esa tradición se mantuvo por mucho tiempo. Vino el cristianismo posterior, no puedo decir el original, hablando del judaísmo. El cristianismo nace de la cábala. Yo le invito a la gente que realmente le quiere sacarle el provecho a la Biblia, y lo dije anteriormente, aprendan de la cábala. Si ustedes conocen de la cábala, le van a sacar el jugo a la Biblia de una manera que no se imaginan, muy rica y muy, muy bonita.
Entonces, el cristianismo habló de un Dios único. Y el cristianismo ha criticado por mucho tiempo a las otras creencias que no son las propias, porque habían otros dioses, pero realmente no se ha tenido la claridad de a quién se le llama Dios. Vamos al origen etimológico y tenemos que Dios viene de día y el día es el sol. Pero si nos vamos a las religiones, la santería, el umbanda, el quimbanda, el candomblé, ¿cómo se llaman? Creo que hay una que es juju, no estoy muy seguro de esta misma tradición. Palomayombe, etcétera. Todas esas tradiciones son hermanas y hay unas de ellas que son muy bellas. Lastimosamente, yo me acuerdo que puse un ritual de candomblé en mi Facebook hace un tiempo y hubo gente que se puso a insultar porque eso no era de Dios. Lastimosamente, esto es por una falta de claridad. A lo que quiero llegar es, ustedes han escuchado, si no me equivoco, es Ilimanjá, otros le llaman Yemanjá, la diosa Yemanjá o Ilimanjá, que para nosotros es la misma Chasca. Yo me acuerdo en la gramática del colegio que parecía Chasca, la Virgen del Agua. Realmente, este panteón de dioses son fuerzas que el hombre fue identificando y le llamó dioses como derivado del dios principal que era el sol. La fuerza principal era el sol y la luna, y de ahí se derivaban todos los demás dioses o las demás fuerzas. ¿Sí? Ok, hablamos, definimos los misterios de los misterios, lo que es sagrado, la magia, que es la cualidad de lo sobrenatural, la bruja, que viene del nórdico bruga, que es servir pociones, ¿sí? Y hablamos de los mitos solares. ¿Por qué? Porque Dios, decíamos en aquel programa anterior, que venía del día y por eso Hermes, Dionisio, Buda, Zaratustra, Krishna, Jesús, Hércules, Horus, Mitra, Heracles, Tamuz, Adoni, Fuji, etcétera, 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 todos estos han sido dioses de los mitos solares. Si ustedes se fijan, se han hecho calzar a estos personajes dentro del mito solar, el nacimiento que está en alrededor del 21 de diciembre. Ok, hablamos de que Jesús, bueno, se ha dicho que Jesús, perdón que esta cámara está un poco panda. ¿Se puede arreglar eso? Ok, ahí está, gracias. Se ha dicho que Jesús pasó con los esenios, con los egipcios y con otras tradiciones. Si no me equivoco, en Mesopotamia, etc. La más que a mí me ha hecho más sentido y de la que he podido encontrar, ¿cómo se dice esto? Que he podido verificar es con los esenios. Hay 4 libros que tuvimos con un grupo de estudio que los mencionamos en el 23 de mayo, que los años ocultos de Jesús los pasó con los esenios, donde él aprendió una gran cantidad de cosas y lo que sabía, la sanación, etcétera, que posteriormente Jesús se separa de los esenios para no involucrarlos. Correcto, dice Alex Lazo, el Yemanjá de las aguas saladas o del mar, así es, correcto, exactamente. Jesús decide separarse de los esenios, el Jesús histórico, para no llevarles problemas a los esenios que venían de una de las tribus de Israel y que posteriormente los esenios se convierten en un grupo gnóstico. Y a medida pasa el tiempo, ya bastante separados de su raíz, de las ramas de estos grupos nacen las escuelas rosacruces, gnósticas, martinistas, teosóficas, masónicas, etc. Por eso es que estas
estas escuelas tienen una raíz judaica. Si ustedes se fijan, los puestos que se ocupan en la masonería coinciden exactamente con el árbol de la vida, con las céfiras, todos. Solo hay uno que es secreto, pero no es la esfera que está arriba que está abajo de Keter. Eso es por una cuestión propia de la masonería. Entonces ahí nos quedamos. Ahora, pues habiendo hecho ese resumen, vamos a comenzar con el programa del día de ahora. Les recuerdo, por favor, envíen sus preguntas relacionadas al programa y al terminar pues el contenido, con mucho gusto los vemos. Y quien quiera hacer su consulta, pues recuerde, puede hacerlo al 503-7408-3962 de WhatsApp, 503-7408-3962 o a las redes sociales como Mauricio Quiero Saber. Ok, hablábamos de que el hombre le dio un poder especial a las esferas del cielo. Por eso se decía que Dios estaba en el cielo. Y este Dios era el sol, la luna, de acuerdo a su origen etimológico. Posteriormente, ahora con esto no estoy diciendo que no existe un ser supremo, ¿sí? Sí existe, pero ahorita estamos hablando de la relación entre el ocultismo y el cristianismo. No estamos hablando de un ser supremo, ¿ok? Entonces, todas estas escuelas tenían un origen judaico. Y el judaísmo tiene como base, como fundamento, la cábala, por lo menos el judaísmo esotérico. En esta cábala hay 4 planos conocidos como Atzilut, Bria, Yetzirah y Asia. Y aquí es donde viene lo bonito entre la relación de lo oculto, de lo divino, lo sagrado y el cristianismo. En cada uno de estos planos, el Ser Supremo tiene una existencia. Se dice que Keter, que es la primera expresión hay una palabra especial que le dan, pero estamos hablando de Dios. La primera expresión del Dios no manifestado es Keter. Es lo más puro que existe en el universo. De Keter comienzan a salir las demás esferas. Eso lo enseñé anteriormente, el árbol de la vida. Pero está dividido en 4 planos. Entonces, en el primer plano están las 10 presencias divinas, sagradas, puras, impolutas de Dios. Y estos son 10 nombres sagrados. 10 nombres sagrados de Dios que a mí me costó un montón encontrarlos porque no está tan fácil. Incluso en internet y en Google. Y cada uno de estos nombres tiene un poder. Son 10. Y aquí volvemos a algo bien interesante. Quienes sepan de los mayas le dan mucha importancia al número 13. ¿Por qué? Porque dicen ellos 13 son las coyunturas del cuerpo. Los tobillos, las rodillas, la ingle, lo equivalente a las manos, a los brazos y el cuello. Todo eso suma 13. Para nosotros, bueno, y el número 20, porque ellos contaban 10 dedos de las manos y 10 dedos de los pies, son 20. En esta tradición se contaron los 10 dedos de las manos y a cada uno de estos se les dio un significado sagrado y divino. De ahí es de donde viene aquello que ustedes han visto, que se ponen a meditar de esta manera y que hacen diferentes mudras, etc. Estos mudras que vienen de la India tienen un significado sagrado. Cuando hay gente que está meditando
lo poco que yo aprendí del Zen. Este es el mudra de la meditación y el más famoso que mencionaba, que es este. No sé si lo ven ahí. Cuando uno está, lo que pasa es que no me cabe en la cámara, pero está uno sentado en esta manera. De ahí es de donde vienen los mudras, de este significado sagrado que tiene cada uno de los 10 dedos, en parte, no todo, a la relación de las 10 formas divinas del Ser Supremo en base a sus 10 nombres sagrados. Yo me acuerdo que hablaba con un padre del colegio jesuita, yo estudié en el externado, y yo no le dije nada, me hice el desentendido, pero sabía que era que ellos hacían unos ejercicios en retiros especiales con un grupo de monjas donde pronunciaban los nombres de Dios para que esos nombres de Dios les purificaran, etc. Eso es exactamente lo mismo que hacer un mantra o mantram. Entonces, tenemos en el primer plano las 10 presencias sagradas de Dios, del Padre. En el segundo tenemos las 10 presencias sagradas de los arcángeles. En el tercer plano están las 10 presencias sagradas de los ángeles. Y en el cuarto, que es el físico, esas 10 presencias sagradas se traducen como el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Actualmente, en aquel momento no se conocían los últimos 3, pero actualmente a eso corresponde. Entonces, eso es sumamente importante entenderlo. ¿Por qué? Aquí, lo oculto es oculto, lo decía el 23 de mayo, porque es lo que es verdaderamente sagrado. Y para que no fuera profanado, quedó escondido, quedó oculto, por eso se le llamó ocultismo. Por eso es que Jesús en la Biblia dice que a sus discípulos, a sus apóstoles, les hablaba en secreto, porque les daba las enseñanzas ocultas, las enseñanzas sagradas, y a la majada les hablaba en parábolas, ¿sí? Entonces, la tradición oculta quedó del lado de la cábala, y la tradición no oculta de las parábolas fue la que después de la muerte de Jesús se formaron varios grupos en diferentes lugares donde él vivía. Ese es otro tema un poco amplio. De uno de esos grupos es de donde se retomó el concilio de Nicea, de donde nació 300 años después de la muerte de Jesús, de acuerdo a lo que se ha hablado, nace el cristianismo. Pero ya no es el cristianismo original de Jesús, porque estaban dos partes, y eso ustedes lo pueden ver en la Biblia, que no es mi libro de referencia, pero Jesús hablaba en lo oculto y el ocultismo, lo concerniente a la cábala, lo que habló a los doctores afuera del templo cuando tenía 12 años, y la parte de las parábolas, que es de donde nace la religión del cristianismo. Entonces, estos 10 planetas que son los embajadores de las fuerzas sagradas y que son sagrados, ¿por qué? Porque estos planetas dan la vida, estos planetas manejan la vida en la Tierra. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. La forma más básica de vida en el planeta Tierra se da cuando el Sol, bajo ciertas características, ilumina las aguas del mar. Ahí se forma plancton. Ese plancton sirve de alimento para otra especie de animales y esos a otros, hasta que se forma una gran cadena. La luna tiene que ver mucho con el movimiento de bamboleo de la Tierra, que es el movimiento que hace como que es trompo. Cuando un cuerpo gira, la Tierra hace el movimiento de traslación, que es el de los solsticios y los equinoccios, el de la noche y el día, que es el movimiento de rotación,
y el de bamboleo. Eso tiene que ver, no me recuerdo con qué situaciones del planeta. Esa es la luna. Los mayas les decía que tenían su calendario de Venus también para determinados propósitos, y para quienes sabemos de astrología, sabemos de forma plena, por años, por milenios de aplicación de la astrología, que cada planeta tiene una fuerza específica. Entonces, la astrología es parte del ocultismo, es parte de la ciencia sagrada, ¿sí? Esa es una de las conexiones más importantes. Después vinieron diferentes culturas y el más conocido es para Júpiter. En unas culturas se le llamó Júpiter, en otras culturas se le llamó Zeus, en otras culturas se le llamó Thor, y en el judaísmo que hemos heredado se le conoce como Zadkiel. En el caso de los ángeles hay un error, porque el libro de Enoc, quienes lo han leído, pueden recordar que existe una parte donde dice que vinieron unos seres que se posaron sobre un monte. A mi interpretación es que ellos pertenecían o a un régimen o a una familia. Así como, bueno, por ejemplo, en mi caso, mi padre y mis tíos tienen mi mismo apellido Altamirano, mis abuelos y ahí para arriba, mi hermana, ahora mi esposa, etc. Todos estos eran Gabriel, Micael, Rafael, y de ahí es de donde viene, aunque les parezca chistoso, de ahí viene Superman. El nombre de Superman es Gal-El y está basado en este libro. Es ahí, obviamente, el nombre y que era un extraterrestre, que Superman viene de otro planeta, tiene la misma analogía. Pueden ver ustedes de esta forma por qué Superman se le adjudican poderes sobrenaturales. Porque a los ángeles también se les adjudicaron poderes sobrenaturales. Pero, equivocadamente, se dijo que estos seres eran ángeles. Estos seres no eran ángeles. Estos seres, como nosotros les llamamos, eran extraterrestres, venían de otro planeta. Que dice en el Génesis 6 y los hijos de Dios vieron bellas a las hijas de los hombres y las desearon. Y de la unión de ellos nacieron gigantes, etc. Y hombres que llamaron héroes. Eso está en la Biblia en Génesis 6. Entonces, retomando, las 10 presencias sagradas de Dios, los 10 arcángeles, los 10 ángeles y los 10 planetas. Entonces, de aquí es de donde nace la astrología, de una ciencia sagrada que cada disciplina, creencia, le dio un nombre diferente, pero viene a ser lo mismo en el fondo. En este plano físico, esta presencia sagrada de Dios son los 10 planetas, son los 4 elementos, el fuego, el agua, el aire y la tierra, y la naturaleza en sí. Entonces, aquí viene una herejía muy fuerte y lastimosa. Las brujas, nos vamos a ir a las celtas, no a la gente que hace pactos con muñecos. Estoy hablando de brujas de verdad. Han sido adoradoras de la naturaleza, porque sabían que Dios estaba en la naturaleza, en los 4 elementos. Entonces, la brujería que la gente tiene retorcido en el cerebro, lastimosamente, el concepto de bruja y de brujería por esta gente inescrupulosa que se ha dedicado a engañar a mucha gente. No tiene nada que ver, eso lo dije en el programa del 23 de mayo, pero vale la pena hacer la aclaración.
La gente que dice que tiene pacto con Simón, con la muerte, con el diablo, con el no sé quién, con el no sé cuánto, eso no es brujería, eso no es magia. El mago tiene un poder que nace de uno mismo, no nace de un pacto, ¿sí? Lo quiero dejar claro por lo que estoy hablando. Entonces, la brujería original, hablamos de Escocia, de Irlanda, de los celtas, ¿sí? Era la que adoraba la naturaleza, porque sabía que en la naturaleza estaba Dios. Era la que adoraba la luna y adoraba al sol que es Dios. Ya dije por qué, porque Dios viene de día y el día es el sol, es el que determina el día. Y la luna la noche. Esto creo que lo dije anteriormente, pero lo voy a volver a repetir. Perdón, había algo que se me pasaba. A los ángeles, cuando decía que hay un concepto erróneo, por un lado están estos seres que vinieron, que el libro de Enoc lo sacaron de la Biblia. Me imagino yo que una de las razones es esta que estamos comentando. Y la otra es que también se les ha dicho ángeles y diablillos a los elementales de la naturaleza. Las personas que me ven, que han vivido en el campo, que son del campo o han permanecido por un tiempo en el campo, se habrán dado cuenta y pueden dar testimonio propio, yo puedo decir eso, que en el campo las fuerzas de la naturaleza son poderosas, muy poderosas. Yo personalmente no creía eso de que asustaban, etc. A medida fui estudiando esto que comparto con ustedes y otras cosas, me fui dando cuenta de la realidad y me pareció una experiencia muy bonita y graciosa que estando en el campo me quedé a dormir ahí junto con mi esposa y yo sentí que me estaban puyando las costillas, ya acostado, y que me jalaron un pie y no había absolutamente nadie. Eso, quien ha vivido en el campo puede dar testimonio de esto que les digo, y el que no, pues que lo quiera comprobar, pues puede ir a darse una vuelta. Entonces a estos elementales, a estas fuerzas de la naturaleza, también se les llamó ángeles. Quiere decir que aquí hay una confusión bien fuerte en torno a este tema de los ángeles, que sí existen, pero no de esa manera, sino que bajo otro concepto y formas que lo podemos hablar en otro programa. Hablaba, y eso lo dije anteriormente, pero lo voy a tocar en este momento, el nacimiento de Jesús. Y hablamos del nacimiento de Jesús porque es el más fuerte que existe por la tradición que se impuso después de la conquista española. Jesús nace de la Virgen y Jesús, hay una tribu que decía en aquel momento, que yo decía que era la tribu de Judá, pero el ingeniero Villeda, que no lo he visto ahora, me decía, hay alguien más, que era la tribu de Leví, y es correcto, es la tribu de Leví. Cuando Jesús nace el 21, bueno, yo voy a hablar del solsticio. El sol nace el 21 de diciembre y se dice que Jesús nace de una virgen porque en esa fecha, en la parte más alta, está el signo de Virgo. Cuando el sol viene naciendo del horizonte, entonces el sol nace del horizonte simbólicamente de esta tribu de sacerdotes. Mientras la Virgen está dando a luz arriba, en el cielo, da a luz al sol. Y ese sol es Jesús. Esa es la relación que existe entre lo oculto y el cristianismo en cuanto al nacimiento de Jesús. En cuanto a la crucifixión, es lo que decía. Cuando se da, quiero ver, si no me equivoco, es el equinoccio de primavera, que es cuando se cruza el ecuador de la Tierra con la eclíptica. Ahí se hace una cruz aquí, así. Se hace una cruz, aunque realmente es una X. Por eso es que se celebra la Semana Santa en esa fecha, porque el sol queda crucificado entre el ecuador y la eclíptica.
en el equinoccio de primavera, si no me equivoco. Ok, esto lo comenté anteriormente. Ok, decía, aparte de estos 10 nombres sagrados de Dios, después vienen 72 nombres sagrados y 360 si no me equivoco. Todo esto pues tiene un significado oculto, lo voy a mencionar así por encima para no extenderme tanto. Decía Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Quienes conocen de Cábala, quienes no, pues lo pueden hacer posteriormente al programa o si tienen alguna otra forma de consultarlo, pueden buscar el árbol de la vida de la Cábala. Pongan Cábala porque si no les van a salir otras cosas. Se van a dar cuenta que dentro de las esferas de la creación, la primera es Keter, Chok, Mabiná, etc. Y al centro, abajo de Keter, que Keter es el Padre, está la esfera de Tiferet. Esa esfera de Tiferet, que es de Venus, corresponde a Jesús, al Cristo. Por eso, cabalísticamente decía Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí, porque el camino de Tiferet de Jesús o del Cristo hacia Keter es el camino directo entre las dos esferas. A eso es a lo que Jesús se refería a través de la Cábala. Esto se ha tergiversado entre evangélicos y católicos, porque dicen unos que a Jesús, como es a Dios por medio de Jesús, y los otros que no, que por medio de la Virgen. Pero el significado de fondo realmente es ese. De este mismo árbol de la vida, hablaba también anteriormente, se forma, si ustedes pueden buscar espada flamígera y árbol de la vida, y van a ver que hay un rayo creador que baja del Padre a través de las esferas creadoras. Cada una de estas esferas tiene una relación con los 10 planetas. De este rayo creador hasta abajo es un rayo de fuego que viene desde el plano más alto donde están las 10 presencias sagradas del Padre, de acuerdo a la Cábala. A ese rayo creador se le llama la espada flamígera, que fue la espada que tenía el ángel cuando Adán y Eva salieron del paraíso. Entonces, el ángel custodiaba el paraíso con esa espada flamígera, que esta espada flamígera se ocupa en las iniciaciones de diferentes escuelas de corte esotérico. Obviamente no es una espada de fuego, ni es exactamente así como se las comento, sino que es simbólica. Lo que significaba que para poder entrar de nuevo al paraíso, al árbol de la vida y al árbol del conocimiento, tenían que hacerlo en concordancia con este rayo creador de fuego, que es el rayo purificador. De estas 10 esferas, decíamos, los 10 nombres sagrados de Dios, los 10 arcángeles, los 10 ángeles y los 10 planetas. Son 10, decíamos, hablábamos de los 10 dedos. El tarot tiene 10, está compuesto de 3 partes. Los arcanos menores, que son tierra, agua, aire y fuego. Y cada uno de estos, en los españoles les dicen palos, no sé por qué, surgen 10 números en las cartas, desde el as, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Y estos 10 corresponden a ese número 10 que vienen desde los 10 nombres sagrados de Dios. Después vienen las cartas, excelente, ¿lo puedo enseñar acá? Aquí me tienen la espada flamígera, se las voy a mostrar para que la puedan ver. Decía, la otra parte del tarot son las cartas de la corte, que también tienen que ver con los 4 elementos. Y finalmente están los arcanos mayores, que corresponden a los signos del zodíaco y a los planetas y a 3 elementos, no a 4. Ahí eso se explica de una manera especial en la Cábala. Entonces, tarot, astrología y muchos oráculos
Voy a hablar eso, creo que está aquí más adelante. ¿Por qué si el oráculo es sagrado y viene de la cábala, de las presencias sagradas de Dios, por qué en el Levítico se prohíbe? Y en otras partes de la Biblia, ya lo vamos a tocar, ya vamos a ver eso. Les voy a mostrar la espada flamígera para que la puedan ver. Se mira... A ver, haceme el favor porque no me alcanzan los brazos. Espérate. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Ya? A ver, ponelo ahí. Se lo van a poner acá para ver si lo pueden ver. Te voy a empujar un poquito. Ahí está. Esa es la espada flamígera para quienes están en Facebook, lo pueden ver, y en Instagram. ¿Sí? Esa es la espada flamígera simbólica que se usa en algunas escuelas, que viene de la cábala, el rayo creador. Continuando con los misterios sagrados de la cábala, ustedes se pueden fijar cuántos fueron los apóstoles que tenía Jesús. Eran 12. ¿Cuántas piedras eran las del efodo? Para quienes no saben, creo que lo hablamos también, aquí lo voy a hablar de nuevo. El efod lo usaba el sumo sacerdote de Israel, que era la autoridad máxima, que presidía los rituales, las ceremonias, etc. Él usaba un pectoral y en el centro del pectoral usaba un efod, que era un cuadrado más o menos excelente. Aquí lo tienen. Este efod tenía 12 piedras, al igual que los 12 apóstoles de Jesús. Y estas 12 piedras, cada una representaba a cada uno de los 12 signos del zodíaco. Entonces, aquí pueden ver otra similitud, otra relación. 12 apóstoles, 12 signos del zodíaco, 12 piedras del efod. Y el Cristo era el sol, porque era la representación de Dios. Si me hace el favor, porque no alcanzo hasta allá. A ver, aquí te ayudo. Ahí está, en las dos, Instagram y Facebook pueden ver. Eso que el sumo sacerdote tiene acá, abajo de mi dedo, es el efod. Tiene 12 piedras, como lo pueden ver. Y ahí lo pueden encontrar en la Biblia. Busquen efod en internet y ahí les va a salir. ¿Y cuáles son las piedras que tenía? Búscame cruz catecumenado, por favor. Pueden ver igualmente en la cruz de Cristo, y esto es algo sumamente curioso porque se niega la astrología y que la adivinación es pecado, etc. Sin embargo, la cruz primitiva fue el cruce del norte, del sur, del nacimiento del sol y la puesta del sol. Eso formaba una cruz. Era una cruz equilibrada, eso lo expliqué la vez pasada. En la era de Piscis viene la cruz desequilibrada, y es desequilibrada no porque sea malo, sino que se desequilibra porque Piscis es el signo del sacrificio y de la profundización en sí mismo. Ahorita. Por eso es que la parte baja de la cruz es más largo, porque significa la profundización que debe de haber en el hombre, en el ser humano, para conocerse a sí mismo. Ok, aquí lo tenemos. Ponémelo, por favor. Ok, les voy a enseñar en este momento la cruz de la cual les estoy hablando, que es una cruz católica, donde están los 4 signos fijos de la astrología. Ok, haceme el favor. A ver, ahí está. Si se fijan, bueno, aquí no puedo ver, pero ya se los voy a decir. Esto es para que lo vean. En cada una de las puntas de la cruz hay un animal, a excepción del que está arriba. Entonces les voy a explicar acá. Esta cruz católica tiene arriba, todos tienen alas. Arriba está un hombre con alas, que es Acuario. A la derecha de la cruz está el toro de Tauro. A la izquierda está Leo. Y abajo está el águila, que es, ¿cómo se llama? Escorpio. Escorpio tiene 3 formas: la serpiente, el escorpión
y la parte más alta que la usa México, los Estados Unidos, la usó Roma, la usó Hitler, es el águila, que significa el renacimiento. Entonces, podemos ver dentro del mismo catolicismo, a ver si se logra ver, tenemos otra relación del ocultismo hacia el cristianismo. Ustedes se han fijado la forma que tiene el rosario. El rosario es una esfera con una cruz abajo. Ese es exactamente el mismo símbolo de Venus. Y esta Venus, si ustedes se acuerdan, si no me equivoco, Venus nace del mar. Creo que es Urano el que le corta los testículos a Saturno y los lanza al mar. Y de esa unión entre los testículos de Saturno y el mar es que nace Venus, la diosa de los mares, que es Ilimanjá, Yemanjá y Chasca. Eso creo que no necesita más explicación. ¿Cuántos misterios son los del rosario? Creo que son 5. Si no me equivoco, porque no tengo, ese fue un programa especial también que hice. Y fíjense que curiosamente Venus retrograda 5 veces hasta llegar nuevamente al mismo o casi al mismo punto de partida. Esos 5 puntos de retrogradación de Venus son los mismos 5 misterios del rosario. ¿Sí? Y aquí tenemos otra, correcto, gracias. Búscame por favor uno de los cuadros de la Virgen donde está parada sobre la luna. Aquí tenemos, estoy pidiéndole aquí a mi ingeniero de imágenes para poder compartir con ustedes otra de las similitudes. Ustedes se han fijado que la Virgen en una de las pinturas que tiene está parada sobre una serpiente o sobre una luna. Que se dije que cómo era posible que estuviera parada sobre la... Esa es, ¿no? Ok. Pongámosla para que la vean. Esa luna es Lilith. Lilith fue la primera esposa de Adán, que fue otro libro que quitaron de la Biblia. Si ustedes se van a buscar las Biblias antiguas, realmente antiguas, se van a dar cuenta de eso. Y dentro de la Cábala también está, a ver, dentro de la Cábala se conoce que Lilith fue la primera esposa de Adán. Ahí pueden ver que la Virgen está parada sobre una luna negra. Esa es Lilith, la luna negra. Y la Virgen María es la luna blanca. Es el yin y el yang. Pero en esta ocasión también se está haciendo referencia a que la luz predomina sobre la oscuridad. Pero son realmente este cuadro, el misterio de fondo es que son las dos lunas. La luna blanca sobre la luna negra. Y si ustedes se fijan aquí, esto que tiene alrededor la Virgen, adivinen qué es. Es el aura. Ese es el aura luminosa de la Virgen con el chakra de la corona despierto. Por eso es que se le hace a la Virgen una corona y también a Jesús. Porque el chakra de la corona, que es la conexión de lo humano con lo divino. Ahí me salté, eso lo iba a decir más adelante, pero aprovechando que estaba la imagen, pues lo vimos de una sola vez. El rosario es una tradición que viene del Tíbet. No sé, tal vez no lo conocen todos. A ver. El mala. ¿Ustedes han visto alguna vez al Dalai Lama que anda un montón de chibolitas aquí colgadas en el cuello? Eso se llama mala y sirve para los mantras. Uno va diciendo el mantra y va pasando bolita por bolita. El cristianismo retoma esta práctica. Esto ustedes lo pueden encontrar, la referencia bibliográfica, en el libro negro de la masonería de Serge Reynaud de la Ferrière, que no es muy de mi gusto el autor, pero lo que dice pues es interesante. A ver, aquí hay otra pintura. Aquí hay otra pintura sobre lo que hablamos. A ver,
Me han prestado acá un puntero láser. Aquí pueden ver, aquí está la serpiente, creo que son 7 cabezas de acuerdo a a, a la Biblia, si no me equivoco. Y además tiene a la luna negra, ahí está, ahí la pueden ver junto con su aura luminosa. Y si se fijan, quiero ver si esta la tiene. Aquí se la han cambiado. Si ustedes se fijan, esta virgen, espérate, veamos la otra, a ver si sale. Denme un segundo. No, no lo tiene. Esta virgen que les acabo de enseñar, si ustedes se fijan, la otra, tiene un báculo. Claro, aquí son imágenes que ya trastocaron con el tiempo, pero las imágenes originales tenían una varita mágica, o lo que es lo mismo, un bastón de comando o de poder. Ahí está, ahí la pueden ver, realmente la original es un báculo, una varita mágica. Aquí a medida del tiempo ha ido pasando, ya la luna la hacen blanca, etcétera, etcétera. Excelente, gracias. Ok. Hablábamos de los 4 elementos que son parte de la Cábala, son parte de los misterios, de los 10 nombres sagrados, las 10 presencias sagradas de Dios, los 10 arcángeles, los 10 planetas. Cada planeta tiene relación con cada uno de los arcanos menores del tarot y con los arcanos mayores. ¿Sí? Pero también están los 4 elementos, están presentes en el rito mágico ceremonial de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Busquen ustedes un altar tradicional de magia y van a ver que tienen una copa. El cristianismo católico tiene una copa en el altar, que es la copa del vino. Una moneda. El cristianismo católico tiene una patena. El incienso, que en otras se usa una campana. Actualmente, bueno, yo tengo como 30 años de no ir a misa, pero me acuerdo que sonaban las campanitas cuando uno se arrodillaba. Y una vela. Esa vela actualmente ya no forma parte del altar, sino que hay iglesias, catedrales más que todo, en las que hay no sé cómo llamarle a eso, es un depósito donde llega el creyente a depositar una velita por una petición o algo por el estilo. Y ahí ven el montón de velas puestas. Gracias. ¿Sí? Ahí ven el montón de velas. Entonces los 4 elementos también están presentes dentro del rito de la magia ceremonial de la Iglesia Católica. ¿Eso por qué? Porque todo eso viene del paganismo. Todo eso viene del oculto. Aquí pueden ver los implementos que les digo. No se me ve en Instagram todavía. Bueno, ya vamos a ver. Ahí pueden ver que están los implementos que les comento. Quiero acercar aquí. Ahí está, hoy sí se ve. Ahí están. El cáliz, las velas, bueno, hasta el libro. Las brujas usan un libro de magia. Obviamente aquí el libro que se utiliza es la Biblia, aunque yo sé que hay gente que se le va a retorcer los hígados cuando escuchen esto. Dentro, quiero ver. Sí. Ok. La preparación del sumo sacerdote. Esto lo voy a leer más adelante, basado precisamente en la Biblia. Hay 10 mandamientos, volvemos a los 10 dedos, volvemos a las 10 presencias sagradas de Dios, arcángeles, ángeles, 10 planetas, los 10 arcanos los 10 números de los arcanos menores del tarot. Si ustedes se fijan, para quienes conocen de la Cábala, dice Alberto Manzanares, sí, aún se usa la campanilla en el sacrificio, muchas gracias. Si ustedes se fijan, bueno, para decirles esto necesito explicarles otra cosa. Está el árbol de la vida, que son 10 esferas que vienen de lo alto así, cada una de ellas. Keter, Chokma, Binah, etcétera, hasta llegar a Malkut.
pero abajo hay un árbol invertido. Ese árbol invertido contiene a los 10 clifot. Esos 10 clifot son la negación del árbol de la vida sagrado, son la negación de lo sagrado, de lo divino, la negación de Dios. Si ustedes se fijan, cada demonio tiene un atributo. Dentro de esos demonios hay, esto está más aquí abajo, o bueno, por ahí lo mencionamos en el programa pasado. Estos, sí, está bien. Y pone clifot también. Hay 3 demonios que se mencionan en la Biblia que son parte de los clifot del árbol inverso. Me acuerdo de 2 porque eso lo tengo acá, pero lo di en el programa pasado. Lo voy a buscar, denme un segundo mejor. Uno de ellos es Lilith, que eso se menciona. Lo mencionamos hace un momento. El otro demonio es Asmodeo. Gracias. Está Lilith, que fue la primera esposa de Adán, que dicen que de la unión de Adán con Lilith fue que cuando Adán y Eva salieron del paraíso, había un gran gentío fuera del paraíso. Esos se dice que fueron los hijos de Adán con Lilith. Está Asmodeo, Lilith y Satanás. Nada más y nada menos, se me había olvidado. El más famoso de todos. Estos 3 demonios de los clifot se mencionan en la Cábala. Veamos la otra. Aquí está. Ahí pueden ver ustedes el árbol de la vida hacia arriba y el árbol invertido. Cada una de las céfiras de las bolitas de abajo corresponde a una de las de arriba, pero son su negación, son su sombra. Estos demonios también, 3 de ellos, son mencionados en la Biblia. No, eso está bien. Gracias. Ok, déjenme ver dónde me quedé. Ok, mencionaba, esto lo voy a decir un poco superficial porque también es un poco largo. Si ustedes gustan lo podemos ver en otro programa. Realmente los libros originales de la Biblia, que venían de Caldea, Mesopotamia, Egipto, todas estas ciudades antiguas, eran libros muy sagrados que contenían todos estos conocimientos. Pero en el Concilio de Nicea se mandaron a quemar toditos y este personaje, que era el que presidía el Concilio de Nicea, mandó a decir, ok, vamos a hacer una nueva Biblia y lo vamos a hacer aquí con esto, que ya no contenía lo mismo. Por eso ustedes se pueden dar cuenta que dentro de las maravillosas magias, vamos a decirlo así, del cristianismo ya no tienen el mismo resultado. Uno de los métodos mágicos del cristianismo era la oración. La oración tenía un poder mágico real de conexión con Dios, y no solamente con Dios, y no estoy hablando del diablo, ni nada por el estilo. Tenían un poder. Había una manera de que la oración, como actualmente le dicen, se escuchara y se manifestara lo que uno estaba pidiendo. Pero ese misterio, gracias a Dios, se perdió con el tiempo. Y digo gracias a Dios porque no se profanó. Estaba la magia de las alabanzas, que no es para lo que actualmente se usan las alabanzas. Esas alabanzas tenían un secreto muy interesante que igualmente no estoy hablando del diablo ni nada por el estilo. Nada de lo que hablo tiene que ver con eso, como aclaración. Era otro tipo de magia. Los amuletos que se utilizaron dentro del cristianismo antiguo. La consagración. El efod, que era algo pues eminentemente ceremonial. La Madre Nuestra, que lo hablaba en el programa anterior. Así como había un Padre Nuestro, también había una oración de la Madre Nuestra, que era parte de las enseñanzas de los esenios.
Quiero ver. Luego vamos a ver qué otro. Bueno, son muchos los tipos de magia que se usaban en el cristianismo. Para las personas que nos ven en Instagram, lastimosamente Instagram tiene un tiempo limitado que faltan 6, 5 segundos para que termine. Así que se pueden pasar a Facebook, a menos que me haga el favor mi esposa de volverlo a poner. Dice acá Daniel, dimensión. Daniel, el objetivo de este programa para las personas como usted que se hacen llamar, y perdón que lo diga de esta manera, que se hacen llamar cristianos, la creencia que usted tiene manda a amar al prójimo como a usted mismo, y lo que usted hace es insultar y ofender, no expresa amor. Manda a poner la otra mejilla, y ustedes en lugar de poner la otra mejilla lo que hacen es lanzar puros golpes. Aquí se habla en este programa con mucho respeto del cristianismo y del ocultismo. Yo no estoy diciendo que uno o el otro tienen la razón ni que uno o el otro es el mejor. Simplemente se está estableciendo una relación para que personas llenas de odio, de rencor como usted, que pertenecen a su religión, que lo único que hacen es atacar, en lugar de amar al prójimo, como lo dice el libro que ustedes profesan, es precisamente este programa para eso, para sacarlos de la ignorancia que tienen, del odio y del rencor, y para que entiendan y aprendan que aquello que tanto critican es la madre de la religión que ustedes profesan. Yo eso no lo quería decir, pero ya que hay personas como Daniel, las religiones suelen ser los hijos torcidos del ocultismo. Los hijos deformes del ocultismo son las religiones. ¿Y cómo puedo decir esto? Bueno, en el ocultismo los sacerdotes no violan niños. Los pastores no se acuestan con las mujeres de sus feligreses. No le roban dinero a la gente que llega a través de un diezmo falso. En el ocultismo no se invierte la limosna de la gente en armas. En el ocultismo no se hace absolutamente nada de eso. El ocultismo es algo sumamente sagrado. Todas las personas que pertenecemos al ocultismo nos expresamos con respeto hacia las demás religiones, salvo que personas como usted que se merecen que les digan la verdad para que respeten. Lastimosamente tengo que decirle estas cosas, que no lo digo de una manera ofensiva, simplemente para aclararle la verdad que ustedes conocen. Ok, bueno, sigamos. Bueno, decía, ¿cómo es posible que en algún momento esto que es tan sagrado, en el Levítico, me voy a adelantar porque eso está más adelante, en el Levítico, vamos a ver, aquí está. En el Levítico 19, 23 se da la prohibición a los adivinos. Yo comentaba en aquel momento que adivino viene es contrario, divino es Dios, es decir, que adivino es un ateo, alguien que no cree en Dios. Lastimosamente, la gente ignorante y malintencionada acuñó el término de adivino a los oráculos, que no tiene absolutamente nada que ver. Adivinanza, adivino es elucubrar, como decir, ¿cuál de todos estos escoger? Este. Eso es adivinar, pero el oráculo no adivina. ¿Sí? Ok, entonces dice acá, en el Levítico 19, me voy a ir un versículo atrás para que podamos entender o expandir. Gracias. Un poco lo que hablamos. Ok. Dice acá, en el versículo 26 de Levítico 19, no comáis nada con sangre, no practiquéis encantamiento ni astrología. Pero ahora vamos a retroceder un poco.
A ver, Daniel, ojalá que esté atento. Dice, cuando entréis, este es el versículo 23, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis impuro su fruto como incircunciso. Por 3 años os serán como incircuncisos y no se podrán comer. Versículo 24. Al 4.º año, todos sus frutos serán consagrados en fiesta de alabanza en honor de Yahvé. Esto es un ritual. Yo le pregunto a Daniel, cuando usted ha ido al súper, Daniel, para cumplir la palabra de Dios como usted lo está diciendo, usted va al súper y le dice, Señor, disculpe, es el fruto de estas verduras y estas frutas que yo me voy a comer, ¿ya fueron consagradas al Señor o no han sido consagradas al Señor? Porque así lo dice la palabra de Dios. ¿O es solamente en lo que les conviene y en lo que le lavan el cerebro? Porque al 4.º año todos sus frutos serán consagrados en fiesta de alabanza en honor de Yahvé. Y en el 5.º año podréis comer de su fruto. Hasta el 5.º año se lo puede comer, Daniel. Esto quiero decir que no sea hipócrita, que no sea oportunista. Porque no es posible que cumplan las cosas que les convienen y las que no les convienen no. Y le voy a decir otra que usted no cumple, que es la del adulterio. Uno de los mandamientos habla del adulterio y eso es otra cosa que usted no cumple. Pero le encanta llenarse la boca que la palabra de Dios la tienen que cumplir los demás, menos usted. Entonces, después de eso dice, no comáis nada con sangre. Y eso no van ustedes, ay, me voy a comer una barbacoa el sábado con mi familia. Toda la carne tiene sangre, el pollo tiene sangre. Y eso tampoco lo cumplen. ¿Sí? No rapéis en redondo vuestra cabellera, ni cortes los bordes de tu barba. ¿Cuántos pastores y cuántos sacerdotes, cuántos curas son pelones de la barba? Pero aquí dice que ni siquiera no cortes los bordes de tu barba. Eso tampoco lo cumplen. ¿Sí? Y en redondo vuestra cabellera, como los reggaetoneros, me imagino yo, a eso es lo que más me parece. Entonces, lo primero que quiero decir con esto es que hay una hipocresía en torno a los temas. Solo toman lo que les interesa. ¿Cómo es posible que algo tan sagrado se hable de esta manera en la Biblia? Que se prohíba. Y esto fue, que es lo que voy a comentar, de una manera muy superficial porque es más profundo, que si quieren lo podemos ver en otro programa. Hubo un personaje en los tiempos de Jesús que no fue Simón el mago, que era un mago negro muy poderoso, muy fuerte. Este personaje trastocó toda la enseñanza sagrada y prohibió aquello que tenía realmente poder, para quitarle el poder, la conexión con Dios a la gente. Esa fue la razón por la que se prohíbe la magia y la parte oracular dentro de la Biblia. Ya vamos a tocar algunos de esos puntos. Ok. Bueno, hablé de Sabaoth, de Sabbat, de eso lo dije la vez pasada, no lo voy a volver a tocar ahora. Fíjense ustedes, vamos a ver de nuevo los oráculos. Los oráculos fueron usados por los sumos sacerdotes. ¿Y saben ustedes para qué? Estoy leyendo algo que han puesto aquí. Eso es antes del pacto con la muerte de Jesús, la antigua ley. Algunas cosas quedan anuladas. Pues sí, pero el diezmo no está en el Nuevo Testamento, pero los pastores le pasan la cuchilla parejo a todo el mundo, aunque sea del Antiguo Testamento. Eso no quedó anulado con la venida de Jesús. O sea, hay un montón de cosas que son bien convenientes y bien oportunistas, pero yo no estoy acá en este programa para estar, lo digo porque me lo están preguntando, pero no estoy para decir que es lo bueno o lo malo de la Biblia, sino la relación entre lo oculto y el cristianismo.
Los sumos sacerdotes ocupaban los oráculos. Hay una parte, la voy a leer ahorita, que habla precisamente, yo me acuerdo cuando leía la Biblia que decía eso. Acá está. A ver, solo déjenme. Bueno, lo voy a retomar adelante porque lo tengo que buscar entre todas las cosas que tengo aquí. El Urim y el Tumim, ustedes lo pueden buscar en la Biblia. Si quieren anotarlo, Urim es U-R-I-M, U-R-I-M, y Tumim, T-U-M-I-M. Ese era el oráculo que usaba el sumo sacerdote, los sumos sacerdotes de Israel, para hablar con Dios. Entonces yo decía la vez anterior que habían sumos sacerdotes y habían hierofantes. Los hierofantes eran los que hablaban directamente con Dios, como lo hizo Moisés, el Moisés de la zarza, porque hay otro Moisés. Y como lo hizo Jesús, el Jesús histórico. Estos dos personajes fueron hierofantes y después de un tiempo ya no necesitaron a los oráculos para poder hablar directamente con Dios. En el Éxodo 28:30 dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, estará sobre el corazón de Aarón como cuando entre a la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Levítico 8:8. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el Urim y el Tumim. Aquí le dice al sumo sacerdote que él tiene que llevar el oráculo, pero después en el mismo Levítico prohíbe el oráculo. Entonces eso es algo que no tiene sentido. ¿Sí? Número 27-21. El Señor se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. Entonces, el Urim y el Tumim eran unos dados que usaba el sumo sacerdote. Y él le decía a Dios, Señor, yo quiero saber tal y tal cosa. Entonces tiraba los dados y a través del oráculo interpretaba la palabra real, única y verdadera de Dios a través del oráculo. Deuteronomio 33:8. Y de Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meribá. Ok, bueno, ahí hay un montón más de lecturas que no se las voy a leer para no aburrirlos. Ok. Bueno, aquí tengo algunos versículos de la Biblia donde se habla también, se los voy a decir de una manera muy breve. Aquí está. En Ezequiel 25 dice, pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, que tratará a Edom según mi cólera y mi furor, y se sabrá lo que es mi venganza. Oráculo del Señor Yahvé. ¿Ven cómo? Y este oráculo se menciona una gran cantidad de veces en la Biblia. Bueno. Hay otras lecturas donde está la pitonisa de Endor, que es una bruja, en el libro 1 de Samuel 28. Los ritos de ordenación de los sumos sacerdotes, que son rituales, en el Levítico 8. Tobías 8:3, que habla de Asmodeo de Lilith, perdón, de Asmodeo. Eso lo expliqué también la vez anterior. Hablamos ya de los ángeles. Bueno, ya que hay otras cosas que pues realmente no los quiero aburrir. Vamos a pasar a las preguntas. Bueno, solo para dejarlos picados, lo que no voy a hablar es el porqué del pecado, el poder de la persignación, el poder mágico verdadero, el aura y la coronilla, que ya hablamos un poco con la Virgen. Ok, vamos a las preguntas. ¿Tenés seleccionada alguna? ¿No? Ok, vamos a ver, esto es desde el principio. Ok, vamos a ver. Castillo Douglas dice, Yemanjá, correcto, ya lo vimos. ¿Qué libros estudias? Charlie Latonero dice, ¿qué libros recomienda para el estudio del ocultismo? Pues realmente el ocultismo es tan amplio que habría que ver cuáles son sus inclinaciones para poderle dar algún libro. Alberto Manzanares, ¿será cierto que los seres extraterrestres modificaron nuestro ADN? Totalmente.
estos seres que vinieron, que habla el libro de Enoc y otros posteriores seres, efectivamente modificaron el ADN de los seres humanos. Ahí mismo dice en estos libros que el ser humano eran como mono, gorila, simio, algo por el estilo, y que eran demasiado tontos y que hacían demasiado ruido cuando se apareaban. Entonces vinieron, le modificaron el ADN y los usaron como animales de carga. Andreu Batres, don Mauricio, ¿todos los sacerdotes saben todo esto? Pues mire, algunos lo saben y se hacen los locos. Hay un padre que yo le tenía muchísimo cariño, muchísimo aprecio, que ha sido uno de los maestros espirituales más grandes que yo he tenido, el padre Luis Ricardo Gerula, que tuve la dicha de conocerlo personalmente y de almorzar con él en 2 ocasiones. Una fue en Quilmes y la otra fue en Buenos Aires. Él realmente era un mago, aunque él no lo decía, pero era un mago, me refiero, era un hombre con una gran pureza, sacerdote católico, católico de la iglesia, ¿cómo es? Apostólica, romana y no me acuerdo qué más. No era ni ortodoxo ni nada por el estilo. Era un sacerdote, un hombre muy sabio, que manejaba lo esotérico, pero de una forma increíble. Entonces vine yo y dije, bueno, si el padre sabe de todo esto y sabe los oráculos, esto lo tiene que saber. Yo en aquel momento no lo sabía, hoy sí ya lo sé. Padre, ¿y usted nunca ha preguntado con el oráculo que maneja si la sábana santa es real? Y el padre solo me hizo así, agachó la cabeza y me hizo. ¿Por qué? Le dije yo, padre. Y me dijo él, porque mi fe está basada dentro de muchas cosas, también en base a la sábana santa. Y si yo me doy cuenta de la verdad, entonces no quiero que mi fe se caiga. A mí me pareció algo sumamente interesante, algo que respeté muchísimo de parte del padre. Y pues lo comento, lo traigo a colación por Andreu Batres, que pregunta eso. Es decir, los sacerdotes están como ordenados, por así decirlo, a guardar estos secretos. A ver, entiendo la pregunta. No todos los padres curas lo saben. Algunos sí lo saben, no todos. Estoy viendo los comentarios para sacar solamente las preguntas. Interesante, dice Alberto Manzanares. Todo ahora en día medio dolor tiene y ya dicen que el vecino les hizo un daño. Sí, es cierto, lastimosamente. Y Pat Contreras, ¿y por qué cuando una persona dice que lo asustaron hablan de que les eriza la piel y se le paran los pelos? Ay, esto es muy interesante. Y Pat Contreras. Dentro de muchas experiencias que yo he tenido, hace... ¿cuánto? Unos 17 años más o menos, o 18 años por ahí. Yo iba a poner un negocio con una amiga. Fuimos a una casa aquí en la Miramonte y entramos y la luz era una luz que parpadeaba. Feo, realmente. El lugar era feo, tétrico, y llegamos de noche. Y le dije yo le decía a Chiricuca, mira Chiricuca, ¿entramos o qué hacemos? Ah, entremos, me dijo, pues entramos. Y pasamos y llegamos a otro lugar donde alumbraba bien el foco de esa área. Y había una escalera así como en caracol, que a mí me llamó la atención porque yo en ese momento todavía estaba dentro de la masonería y ahí se habla de la famosa escalera de caracol. Pero como estaba el foco es el que le hacía así, no yo, el foco que pispileaba, también abajo había otro foco. Y ella se fue al segundo piso y yo me fui al sótano en la escalera de caracol. Yo bajé y yo sentí una presencia. Y a partir de ese momento me ericé y me comenzaron a entrar olas de escalofríos que me duraron 45 minutos. Y a ella también la asustaron en el segundo piso. A ella le tocaron la ventana enfrente de la cara estando en el segundo piso. Salió corriendo y gritando. Bueno, obviamente el lugar ya no lo alquilamos.
Y esto, y Pat Contreras, tiene que ver con ese tipo de experiencias. Eso es cierto. Y yo puedo decir, porque a mí me pasó. Marleni Mejía, bendiciones don Mauricio, gracias por ilustrarnos, con mucho gusto. Ricardo Marín, maestro, escuché que usted dijo pactos con la muerte, Simón, etc. Yo estoy estudiando a San Simón y según entiendo es un espíritu que viene de la naturaleza llamado Rilaj Mam. Mi pregunta es, si es un espíritu de la naturaleza, ¿es buen espíritu o mal espíritu? Simón no es un espíritu de la naturaleza. Simón era un hombre que existió, que por razones diferentes ha tenido una prevalecencia en un lugar específico y determinado. Y pónganle atención a esto. ¿Cuántos de ustedes aman a su padre o a su esposo alcohólico? Bueno, no digo que no lo amen, sino que lo quieren así alcohólico. ¿Cuántos le dicen, ay papá, qué lindo que sos un gran bolo? O al esposo, mi amor, que estoy tan alegre que has venido a las 3 de la mañana completamente borracho y vomitaste toda la sala y chocaste el carro. Creo que nadie quiere eso. Entonces, un personaje al que se le alaba o se queda bien con él a través de bebidas alcohólicas y de puros, definitivamente abran su mente. No es bueno. Eso no es bueno. ¿Sí? Ese tipo de cosas son muy sucias. Una vez me dijo un maestro que yo tuve, que le tengo mucho aprecio, a Sergio Kostrisky, hablábamos de la magia negra. No voy a usar las palabras que él me dijo, pero él me dijo, tratar con magia negra o magia de este tipo es lo mismo, me dijo, que inyectarse pupú en las venas. Es exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de personajes no son benéficos y traen muchas cosas malas a la vida de una persona. Les voy a contar dos casos que yo recibí. Había un muchacho que tiene un hambre por querer saber del oculto y de la magia, pero es un hambre morbosa y perversa. Esa hambre morbosa y perversa lo llevó a meterse con seres de este tipo. Yo personalmente jamás, nunca me he metido en nada de eso, porque gracias a Dios la conciencia me dio suficiente luz para saber que eso era algo que no estaba bien. Pero este muchacho se metió con eso y él anda prendido en su aura un demonio que es anaranjado y tiene un pico, yo no me acuerdo cómo se llama ese pájaro, es un pico largo hacia abajo. El demonio tiene en lo que corresponde a la boca, tiene eso. Y él lo anda pegado en su aura. Y eso le trae a él mucha pobreza y mucha falta de oportunidades. Sin embargo, ahí anda metido en lo mismo y nunca salió. Se lo dije, pero bueno, ahí cada quien. Otra muchacha se fue donde un brujo chancletero y después llegó a mi oficina. Yo no me dedico a absolutamente nada de eso. Y cuando la vi, yo le percibí eso. Y esta otra muchacha anda otra entidad parecida en su aura, solo por haberse ido a meter donde el brujo. No hizo nada con él. Es decir, se contaminó de choto. Y esa contaminación se la llevó a su casa y contaminó a toda su familia. Entonces, Ricardo, eso definitivamente que no es bueno. Dice, Pat, soy Escorpio, no sabía que tenía 3 animales de representación. Esa parte del ocultismo es muy bonita, sobre los signos. César Sánchez dice, ¿qué es ocultismo? Bueno, el ocultismo es el velo que existe entre lo sagrado y el mundo profano. El ocultismo se creó para que el conocimiento sagrado y divino no se profanara. Es decir, que el misterio de los misterios, como lo dije en el programa anterior, lo sagrado de lo sagrado está dentro del ocultismo, que fueron las enseñanzas que Jesús dio a sus apóstoles en secreto. Terciopelo Azul dice, ¿hay alguna relación con la leyenda de Chasca, la Virgen del Agua, que es de aquí de El Salvador? Sí, es como lo comenté.
Marlene Mejía, ¿qué encierra los 5 misterios? Gracias, me imagino que se refiere a lo del rosario. Esto es otra cuestión profunda. Únicamente lo que puedo decir para no alargarme demasiado es que cada uno corresponde a cada una de los... Cada retrogradación de Venus corresponde a uno de los misterios del rosario. Que el Venus, el símbolo de Venus, es el mismo, el rosario, como lo... Búsquenlo y lo van a ver. Mauricio Aguilar, muy buenas noches Mauricio, saludos. Es decir que Lilith es un demonio. Es correcto. Quien le pida a Lilith y ande haciendo cosas mágicas con Lilith, que se prepare. Bueno, si lo hace bien, si lo hace mal no le va a salir ni la ciguanaba. Alex Campos dice, gracias por decir la verdad con mucho gusto. Gracias por aclarar qué es el ocultismo, dice Terciopelo Azul. Las religiones son el opio del pueblo, así es, dice Cristian Mata. Ok, vamos a ver. Está amable. Dice Alberto Manzanares, por favor, si es tan amable, con gusto estaré pendiente de próximos programas, con mucho gusto. ¿Hay una ahí? Alberto Manzanares dice, con el ingreso de la era de Acuario, la relación entre el ocultismo y el cristianismo se romperá. El cristianismo viene para abajo, completamente para abajo, a destruirse. El ocultismo es algo que siempre va a permanecer en secreto para las personas iniciadas. Y Pat Contreras dice, ¿se pueden liberar esos demonios? Sí, pero cuesta. Hay gente que me ha pedido que le ayude con eso. Yo no soy exorcista y realmente prefiero no meterme en ese tipo de cosas porque complican mucho. Así que, pobrecito el que se mete en eso. Dice, sí, está bien. Vamos a ver este otro. Ok, aquí. Dice Dan GD, ¿cómo puedes estar seguro que vinieron extraterrestres y cambiaron el ADN? Pues mire, Dan, hay muchas maneras de hacerlo. En primer lugar, todo lo que la Biblia comenta, y no tiene relación con el programa de History Channel, todos esos seres fueron extraterrestres, absolutamente todos. Ningún ángel, ningún ser de luz va a venir a mezclarse y a tener sexo con un ser humano. Eso, alumbre una lámpara, pongo una lámpara enfrente suya a ver si puede tener sexo con la lámpara, con la luz de la lámpara. Eso no contiene. Científicamente existe un eslabón perdido dentro del Homo sapiens y el humano actual. Ese eslabón no lo encuentran ni lo van a encontrar porque está en una modificación del ADN a estas alturas de la civilización. Y yo, por mis medios, he podido verificarlo. Dentro de lo que usted puede ver, pues el comentario que le he hecho, de lo que usted podría verificar. Andrew Batres. Don Mauricio, ya que mencionó sobre la masonería, me recuerdo que una vez comentó sobre el significado del monumento del Divino Salvador del mundo. Eso no es masónico. Esa fue una investigación que yo hice. El significado sobre su ubicación y el significado de... ahí está. Y el significado sobre su ubicación y el significado de hacia dónde está viendo, y mencionó que el pueblo no está listo para eso. ¿Será que algún...? Ya me acordé. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que aquí hay mucho resentimiento. Y hay cosas que no se pueden decir porque es echarle más leña al fuego. Si nos vemos algún día, me acuerdo y se lo cuento personalmente, pero es algo sumamente sencillo. ¿Para dónde le doy aquí? A ver, Mata 44162, ¿qué opina de Jordan Maxwell? Realmente desconozco quién es esta persona. No le puedo responder, lo siento. A ver, estoy buscando más preguntas. Dice Joseph29, hable más adelante del pecado y todo eso que habló, por favor, Mauricio. Buenas noches, saludos, con mucho gusto lo voy a hacer. Aquí hay alguien más. Dice, Mauricio, ¿cuál es su libro de referencia? Ya dijo que la Biblia no lo es.
o solo ve o lee los libros apócrifos. ¿Cuáles recomienda usted para leer? Mi libro de referencia es la vida. Es la vida en sí misma, o sea, es algo metafórico lo que estoy diciendo. No tengo ningún libro de referencia. Más bien, y de una manera más clara y específica, mi libro de referencia es la conciencia. Tal vez de la vida lo dije muy metafórico. Mi libro de referencia es la conciencia. Una vez yo le pregunté a mi guía cómo era que uno tenía que llevar la vida, si había que ver el karma, que la misión, que la carta natal, que esto y lo otro. Y su respuesta fue, conciencia. Eso es todo. Ah, Marlene dice, no es aburrido, yo me puedo pasar horas escuchando historia. Muchas gracias, con mucho gusto. Carlos Matamoros dice, ¿en qué se relaciona el nuevo orden mundial con las religiones? Mire, hace poco ponía en uno de los memes que hacemos, que mi esposa me ayuda, en todos los gobiernos, o bueno, eso no sé si lo pusiste, que en todos los gobiernos hay corrupción. En todos los gobiernos hay corrupción, en todos los gobiernos hay injusticia. Hay un orden mundial. A ver, voy a retroceder más. Cada orden mundial viene determinado por las cúpulas más egoístas y con mayor poder. Esas cúpulas van cambiando a medida el tiempo va cambiando. Antiguamente esas cúpulas eran locales, ahora sí pueden ser mundiales porque la tecnología lo permite. Parte de esa maldad fueron las religiones. ¿Por qué? Porque la religión le apaga la conciencia y la conciencia es la luz. La religión le apaga la conciencia al ser humano. La religión le dio las migajitas de los misterios ocultos y le quitó todo el poder mágico, todo el poder oculto. Cuando hablo de poder mágico, la magia es algo realmente sumamente sagrado. Dentro de las, yo le decía, le preguntaba a mi guía que cuáles eran, no, que sí, cuáles eran las profesiones sagradas aquí para nosotros. Y me dijo, una es la magia, pero eso aquí casi no existe. La medicina fue otra. Claro, los médicos de verdad. Y habían otras. Entonces, el poder mágico sagrado se le quitó a la religión. Por eso yo decía que la gente ora, hace oración, reza, piden como le quieran llamar, y su petición no se cumple. Yo aquí, dentro de mis investigaciones, hice un recuento de todos los tipos de magia que existe dentro del cristianismo y he encontrado a la fecha 34 tipos de magia que se perdieron en el tiempo y se perdieron cuando estos personajes que ustedes preguntan se apoderaron de este poder. Actualmente lo ocupan. Les voy a decir algo. Todo esto que está pasando ahorita y otras cosas que han pasado, incluso en la política mundial, estas personas se asesoran con lo oculto. Y eso yo lo sé, pues obviamente porque a eso me dedico. Cuando veo tal y cuadro y hago aquí, etcétera, digo, esto solo lo pudieron haber podido hacer, si conocían tal cosa. Entonces, eso pues así es, lastimosamente. ¿Se hará que hay relación entre el karma y el ocultismo? César Sánchez. No, el karma es parte del conocimiento del oculto, pero no es que tal vez como dos cosas, como dos elementos relacionados entre sí. Henry Figueroa dice, si mal no recuerdo con respecto a la investigación, dice, si mal no recuerdo con respecto a esa investigación, con respecto al monumento, se subió. A ver. Ok. Perdón, con respecto al monumento que tiene la mano en una posición similar a un demonio, llamado Baphomet y que también
que nuestro país desde su fundación había sido con fines de servir a cierto grupo de personas y que sus habitantes siempre estuvieran sometidos. Sería bueno que haga un programa para refrescarnos eso. Sí, con mucho gusto. Lo voy a decir brevemente. Acá lo hicieron mal. Y eso, pues, hay un secreto dentro de eso que no lo puedo decir. Porque repercute. Hay uno que está así. A ver, no sale, pero alcanza a salir ahí. Y el otro está así. Uno es el tifón Baphomet y el otro es el mago. Ah, pues Jesús está de acuerdo al tifón Baphomet, que es el diablo. Eso no es favorable. Y aparte de eso, no es favorable tampoco que este Jesús del Salvador del mundo fue tomado de la tumba de un cementerio. Si no me equivoco, de Manuel Enrique Araujo, expresidente de El Salvador. Yo personalmente considero que nosotros no tenemos que ser malinchistas ni vendepatrias. Nuestros monumentos deben de estar expresados de acuerdo a nuestra cultura. Jesús es parte de una religión que no comparten todos los salvadoreños, no es parte de nuestra cultura, fue impuesta por los españoles. Y no estoy diciendo que es indigno ni nada, o sea, está bien las iglesias y todo, porque la gente que le gusta de la religión va ahí. Pero el monumento del Salvador del mundo es algo alusivo a una religión, exactamente igual que la fuente Beethoven. Beethoven fue europeo, un músico que no tiene que ver con nuestra cultura. La Constitución, el monumento de la Constitución, eso es algo global de todo el planeta, pero aquí no tenemos ninguna escultura, hasta donde yo sé. Bueno, he visto una en el Museo Marte, como parte del museo, de nuestras tradiciones, de la ciguanaba, del cipitío y de lo que no conocemos como nuestras raíces. Por eso no tenemos identidad y por eso somos tan fáciles de atropellar. Ok, veamos una más. ¿Qué libros de ocultismo recomienda leer? Dice Enrique Miguel. De eso va a depender de la afinidad que tenga. ¿Ok? Dice, ¿qué relación tenía que los sacerdotes celebraban las misas de espaldas a la asamblea? Mire, antiguamente a los templos el único que entraba era el sumo sacerdote, porque era algo muy sagrado, y eso debería de seguir siendo igual, si se le toma desde el punto de vista de lo sagrado. ¿Por qué? Un templo debe estar consagrado, pero si entra toda la gente, el templo se profana. Eso lo vimos una vez, me lo preguntaron en la masonería. Los templos se consagran, pero hay comportamientos inapropiados, actitudes y personalidades dentro de todos los templos que lo profanan. Yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia, al catecumenado, llegaban unas muchachas con unas minifaldas, super minifaldas por súper cortas me refiero, no porque otra cosa. Y el mismo cura, el mismo padre les dijo que por favor dejaran de llegar con esas faldas tan cortitas, porque todos los hombres, en vez de poner atención a la misa, incluido el padre, viéndole las piernas a las mujeres. Eso es una profanación de un templo. Entonces, realmente el único que debería de entrar al templo es el sacerdote, cuando realmente el templo está consagrado. De ahí es de donde viene esa situación. Joseph Goss dice, hola Mauricio, buenas noches, es un gusto saludarlo, igualmente gracias. Deseo hacerle una consulta, ¿cómo puedo encontrar a mi guía? ¿Cuál es el proceso para conseguirlo? Bueno, esa es una pregunta muy especial. Tengo que hacer una evaluación. Si usted está dispuesto, tiene que escribirme a mi WhatsApp y ahí lo vamos a ver, porque eso es algo también muy sagrado. Dice Estrella Valdés, don Mauricio, y los muertos asustan. Depende, si es feo el muerto, sí. No, es broma. Mire, los muertos no asustan. Uno se asusta porque el muerto es un espíritu errante inconsciente. Los que asustan son dos. Los elementales, que son traviesos,
y los que podríamos llamar como demonios. Eso, si uno se da cuenta de eso, hay que salir corriendo porque tiene repercusiones feas, terribles. Bueno, muchas gracias a todos. No toqué todo lo que tenía del tema porque es más largo y pues no los quiero aburrir. Gracias por su sintonía y con mucho gusto espero que nos veamos en una próxima ocasión.